Buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal estás? Buenos días, Tony. Pues aquí, Un día otro, más. otro viernes más Sí. y ya nos hemos comido la mitad del mes de enero. O sea, que es que esto Sí, va, esto va rápido. esto va rápido. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de autoridad y vamos a hablar de autoridad y bueno, hay muchas claves en los negocios, pero yo creo que una de las claves o la clave es la autoridad. ¿Y por qué? Pues porque al final es de lo que hablamos mucho. Si no, si quieres destacar, si quieres conectar, o, o simplemente porque eres bueno, o como profesional te quieres posicionar como Sí. referente, pues yo creo que la clave más importante es es, es tener autoridad, pero tener autoridad de la que te den los demás, no decir yo soy una autoridad, no. O sea, esa Efectivamente. autoridad que genera confianza, que te da credibilidad, eh, con lo cual esas personas que para las cuales tienes autoridad, porque ya lo hemos dicho también muchas veces, que no le puedes gustar a todo el mundo, no le puedes caer bien a todo el mundo, esas personas que te ven como autoridad y que están dispuestas a escucharte y a seguir tus consejos, eh, además, además, que es de lo que se trata, bueno, van a querer invertir en tus productos o servicios. Y Sí, hablamos de invertir, no de gastar, que eso sí, ahí cambia bastante ese matiz, ya no es tiene nada que importante. ver. O sea, van a ver que es que, que tus productos o tus servicios es una inversión en ellos mismos. Sí, no, al final además es eso, ¿no? Pues lo que genera la confianza y la credibilidad. Y al final, pues bueno, pues para tener tener esa autoridad, ¿no? Lo primero que tienes que tener es pues hacer un buen trabajo con tus clientes y ya no solo con tus clientes, sino con la gente que no es cliente tuya, demostrar lo que sabes, ¿no? O sea, si estás creando contenido, que sea contenido que esté ayudando a la gente de verdad, porque la autoridad no solo te la dan los clientes, te la dan todos aquellos que te han conocido o que han puesto en práctica algo de lo que tú hayas dicho que pueden poner y les ha funcionado. Y eso es lo que hace que, pues, que la bola se vaya haciendo más grande, ¿no? Que la gente te vaya viendo de otra manera y hablen de ti de otra manera. Y esto al final es pico y pala, es tiempo y estar, pues eso, dando guerra, ¿no? Como decimos nosotros. Claro, efectivamente. Y el primer paso ¿cuál sería el primer paso para crear esa autoridad? Pues lo primero que tenemos que tener claro no es a quién nos vamos a dirigir, quién va a ser, qué va a ser nuestro nicho, ¿no? Pues, quién es nuestro cliente. Tienes que saber, tienes que enfocarte en un punto. No puedes ayudar a todo el mundo. Esto ya lo hemos comentado más veces. A todo el mundo no le Claro, puedes solucionar el problema. O sea, no es lo mismo un neurólogo que un oftalmólogo que un nefrólogo. Cada uno tiene una especialidad y su claro, cliente no tiene un dolor muy especial en un punto muy determinado de su cuerpo. Pues en marketing y ventas es exactamente lo mismo. Tienes que encontrar cuál es el dolor que tú puedes solucionar de unas personas concretas. Porque al final se trata de lo que tú controlas, ¿no? Dónde tienes tu experiencia, en qué eres experto, eres buen diseñador web, creas aplicaciones para móviles, escribes bien, no sé, hay mil especialidades, ¿no? Pues eso que tú controlas, ahí tienes que encontrar tu nicho. No es lo mismo, por ejemplo, un copy que general, ¿no? Que yo sé escribir sobre todo, que uno muy concreto que escribe sobre prendas deportivas para mujeres jóvenes de entre 20 y 50 años, me lo invento. ¿No? Pues si tú tienes un negocio, un e-commerce de ese tipo, ¿a quién vas a contratar? Pues a contratar a ese copy que está especializado tu cliente, que no en uno general que, que puede ayudar a cualquiera, ¿no? Siempre la especialización y el nicho, pues es importante para posicionarte, porque al final es lo que te da lugar. Eh, lo que te da dinerito, que claro, siguiendo con el ejemplo que tú decías, claro, ¿quién gana más dinero? Un cirujano cardiovascular, por ejemplo,
un cirujano estético o un médico de medicina general. Claro, está Pues claro, ahí ¿no? lo tienes. O Sí, sea, el la médico de respuesta está medicina clara. general que da un poco, que es un poco, a lo mejor sabe mucho de muchas cosas, pero como su propio nombre indica, como es general, pues al final no tiene la misma consideración que un experto en un tema Concreto. determinado. Mm, Y está esa es la claro. importancia, ¿sabes? Al final los generalistas no llegan, intentan abarcar todo, y al final no llegas a nada, con lo cual no quiere decir que no, que puedes saber de muchas cosas y puedes tener experiencia en muchas cosas, pero enfócate en un área específica, en la que puedas destacar, destacarás en algo más, en algo sobresaldrás a lo mejor en una cosa más que en otra. Bueno, pues enfócate en presentar a los demás eso, ¿no? Eh, bueno, pues porque al final de todo lo que hacemos, pues bueno, habrá cosas que nos gusten más, que nos apasionen más. Bueno, por lo que tú decías, identifícate con eso y con los problemas que resuelves. Porque además Claro. Mm. todos tenemos, el que más, el que menos tienes un cliente, por lo menos, no de 2000, pero bueno, uno o dos. Bueno, pues mira a ver en qué le estás ayudando y eso te va a dar un poco la idea de qué es lo que, cuando sepas por qué tus clientes te contratan, en qué eres bueno o cómo te perciben ellos, pues eso es lo que te va a dar la idea de cómo tienes que presentar, ¿no? Presentar que haces bien. Eh, y a partir de ahí, una vez que ya tienes definido a quién te vas a dirigir, porque ya sabes cuál es la especialidad tuya, en qué problemas puedes ayudar. eh, Hay un siguiente paso, que es de lo que hablamos siempre, ¿no? Que es el de construir la credibilidad, Credibilidad. el ser consistente. ¿Y eso cómo lo haces? Pues como ya hemos dicho muchas veces, creando contenido y compartiendo tus conocimientos, ¿no? Sí, al final se trata de eso. Si no compartes lo que sabes, nadie te va a conocer, nadie va a saber que le Claro. puedes ayudar. Además, también haciendo referencia a lo que comentabas tú antes, muchas veces a lo mejor la gente tiene el problema, ¿no? De que dice, es que yo sé mucho, yo sé de muchas cosas, ¿no? A ver, de un mismo, me meto en marketing, por ejemplo, es que yo sé escribir bien, yo sé SEO, yo sé muchas cosas, ¿no? Pero claro, luego también los clientes que te llegan a ti, ¿qué problemas son los que tienen? Porque a lo mejor tienen un problema muy concreto. A lo mejor los clientes que están llegando tienen un problema de SEO. Pues enfócate en eso, ¿sabes? Por mucho que Mm, sepas otras cosas, enfócate eso porque es lo que te está pidiendo el cliente. Muchas veces los productos no los piden los clientes, ¿no? O sea, esto es así, porque yo puedo querer a lo mejor vender contenido, pero a mí los clientes que me están llegando tienen un problema con la prospección. Vale, sí, bueno, yo puedo tener cosas de contenido, pero es que la demanda que tengo es sobre prospección porque no saben prospectar, no saben conseguir clientes. Entonces, muchas veces es el propio cliente el que te dice qué es lo que tienes que hacer, solo tienes que escucharle, que es lo que nos fallamos muchas veces, que no escuchamos a los clientes o no nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, si tú ujú, todo este contenido, lo enlazo ya con la parte de cómo vamos a crear esa credibilidad, si tú todo ese contenido lo enfocas a eso que te están demandando, ¿vale? A eso que tu cliente te está pidiendo que le soluciones, te van a llegar más personas que se sientan identificadas con ese problema. mm, ¿Vale? Ya puede ser publicar vídeos, textos, carruseles, imágenes, lo que sea. Si tú enfocas tu contenido a ese problema que tienen esas personas, te van a llegar más personas. Y si además mm, las buscas activamente y hablas con ellas o las metes en tu red de contactos y empiezan a ver tu contenido, ya no solo que dependas de que el algoritmo se lo muestre, sino que seas tú el que intente mostrárselo a ellos, ¿no? Pues mucho más. Así que, y ujú. eso va a ser lo que, si solucionas un pequeño problema que tienen, van a decir, vale, si con esto, con este tip gratis que me han dado sobre esto, me ha solucionado este problema, joder, pues es que tengo otros problemas más gordos relacionados con lo mismo Sí, que yo no tengo ni claro, puta idea de cómo si solucionar. accedo a su contenido de pago, a sus servicios, Claro, tiene cursos o tiene tal, pues probablemente me solucionará más de los problemas o más de los problemas que tengo, ¿no? eso es. Y una cosa que se nos olvida, pero tampoco vamos a profundizar mucho más en esto porque tenemos que seguir un poco más,
Una cosa de lo que se os olvida es el tema de cómo, o sea, no tanto como que tan importante es el contenido, pero también es importante ser regular. Sí, Una cosa que se nos olvida mucho, empiezas, y además sin desesperarte, porque lo hemos dicho muchas veces, esto es un trabajo, no es un trabajo de un día, es un trabajo de mucho, esto es un trabajo a largo plazo y que no puedes dejar de hacer. Si buscas cualquier referente de cualquier sector, vas a ver que es gente que publica regularmente. Entonces no puedes empezar con mucha fuerza, ya lo hemos dicho otras veces, no puedes empezar con mucha fuerza publicando todos los días, porque eso es como un trabajo. Pero bueno, si eliges publicar un día o 2 días a la semana, que todas las semanas sean esos mismos 2 días. Y publica, publica, publica. Créate un calendario, créate una agenda con... Ahora hay herramientas que te facilitan, cualquier herramienta de inteligencia artificial te puede facilitar hacer, bueno, pues sí, casi simplificar cualquier cosa. todos estos temas y, y sobre todo que sea contenido que tenga cierta relevancia. O sea, es más importante que decir poco, pero bueno, que tenga cierta calidad, que publicar por publicar. Tampoco tiene ningún sentido. Si no vas a aportar nada, Sí, lo único que vas a conseguir es que la gente se aburra. sí, Entonces, si la gente o que desconecte, con lo cual no tiene ningún sentido que hagas cosas sin sin un criterio y sin un orden. sí, no, total. Esto es así. Al final todo tiene que ser estratégico, ¿no? O sea, tienes que tener una estrategia detrás de a dónde quieres llegar, a quién quieres alcanzar y a dónde le quieres llevar. Al final se trata de eso. Tú, con tu contenido, con las acciones que hagas, lo que pretendes es llevar a esas personas a las que tú puedes ayudar con tu servicio o producto a un punto muy concreto. Entonces, eso lo tienes que tener tú hiper de claro. O sea, si no lo tienes claro, está complicado. Y ese objetivo lo tienes que hacer, pues, eso, de forma regular. O sea, no puedes hacerlo un día me pongo Y 15 y no. ya no hago nada más, porque al final lo primero que la gente se olvida de ti, no se acuerda y que pierdes presencia en cualquier red, ya no solo en Sí, sí. LinkedIn, sino cualquier Claro, red. que de alguna manera conseguir que incluso esperen tu contenido, ¿no? Claro, sí, Que esperen que publicar. Y por seguir, y por seguir avanzando. El contenido, ¿qué contenido? Porque ya hemos dicho que, bueno, pues que evidentemente no tiene, si aburres, claro, estás muerto, ¿no? Y otra cosa que la gente se olvida, ser demasiado técnico, ser demasiado complejo, no conectar con la conversación, lo que se llama la conversación mental de tu cliente, no poderte meter en la cabeza porque no entiende qué es lo que estás diciendo, eh, yo creo que te aleja más que te acerca. sí, al final es eso. A ver, yo siempre creo mucho en el contenido en el cual tú compartes tu conocimiento. Si lo haces, lógicamente, hacerlo de una forma, tú tienes que hablar como hablas habitualmente y como hable tu cliente para que te entienda. O sea, yo creo que alguna vez he puesto ese ejemplo. Hace un tiempo me preguntaba un director comercial, es que casi todo el mundo se pone los títulos en inglés y es que yo no sé cómo ponérmelo. Digo, pero tus clientes, ¿cómo hablan? ¿En inglés, en español? ¿Cómo tienen ellos sus títulos? No, ellos los tienen en español. Digo, pues hablarles en español. O sea, no, esto no se trata de parecer más guay porque nos ponemos X etiqueta o hablamos Sí, con X tecnicismos. O sea, se ahí trata de hablar de hay un forma... problema grande de ego. Si lo que haces es vender, pues vendes y ya está, no pasa nada. Están en otras culturas, en Japón, por ejemplo, el ser vendedor es un cargo con mucha responsabilidad y mucho prestigio dentro de una empresa. ¿Por qué? Pues porque entienden que si no hay vendedores no hay empresa. Sí, A partir de ahí, el tener un título en inglés muy largo y muy tal, yo creo que es un tema puro y duro de puñetero ego. Y sí, además es que estás hablando de ti, no estás hablando de la persona a la que te diriges. Es absurdo. O sea, de hecho, vamos, mucha gente, lo hemos visto, perfiles, no es que se pongan, es que hasta en el nombre, he visto perfiles que hasta en el nombre
ponen que son doctores en algo o que son másteres en algo en el propio nombre. Ya, Digo, pero qué absurdo y qué ridículo, ¿no? ¿Y eso qué? Y con eso realmente, si tú le estás prestando servicios a alguien, ¿para qué, para qué le sirve? Yo creo que lo que estás haciendo es alejarle sí, claro. directamente, con lo cual estás consiguiendo, yo creo que todo lo contrario. Al final lo que estás, yo creo que pecamos de ego, pecamos de arrogantes, de esto es lo que sé, mira qué guay soy, esto es lo que he aprendido, pero realmente no le estás diciendo, oye, de todo lo que sé, realmente lo quiero compartir contigo porque creo que te puede beneficiar. Algo tan sencillo como eso, que la gente si la gente no lo entiende, pues es que directamente va a decir, bueno, pues este qué es lo que hace, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Pero Sí, bueno, no, puedes elegir. Nosotros, al final, lo que siempre intentamos compartir es lo que funciona y lo que a la gente con lo que la gente consigue resultados. Si quieres seguir siendo el presidente de no sé qué, bueno, pues tira, ¿no? sí, no, a ver, aquí de lo que se trata es lo que hemos dicho siempre, ¿no? De poner al cliente en primer plano y a ti en el segundo plano. O sea, Claro. aquí lo principal es la persona a la que le estás hablando. Y a la persona a la que estás hablando, primero para hablarle tú le tienes que escuchar a él, tienes que saber cuáles son sus problemas y qué es lo que necesita. Entonces, ya en base a eso, habla tú y habla de una manera que te pueda entender para que te pueda seguir la conversación, porque si no, se va a saturar y no te va a comprar ni a contratar ni nada No, porque por el además es estilo. que directamente es que no va a entender ni lo que haces, con lo cual, ¿cómo vas a llegar a él si no sabes lo que haces? Porque eres el mejor y el más alto y el más guapo. No tiene sentido, ¿no? No, Y luego por tocar un poco, por seguir, y una vez que ya tenemos más o menos esto organizado y sabemos un poco a quién nos tenemos que dirigir y cómo nos tenemos que dirigir, eh, bueno, tenemos una gran ventaja para crear esa autoridad, que son las redes sociales. sí, claro. Al final, el, el tema está en que para que la gente nos conozca, no, pues hoy en día tenemos un escaparate que son redes sociales. Antes, la única manera que había de impactar estaba muy limitada a empresas que tuvieran un presupuesto que pudieran anunciarse bien en vallas publicitarias, bien en televisión o bien en cuñas de radio. Ujú. Sin embargo, gracias a las redes sociales, pues se ha democratizado un poco. Ya ni siquiera dependes tanto de invertir en ads como hace unos años, que te salía a nada y menos el lead y cualquiera invertía, ahora ya incluso creando comunidades a raíz de la creación de contenido, pues la gente te va conociendo y vas creando, pues eso, esos microcírculos, ¿no? En los que estamos todos metidos, en los que para unos pocos sabemos mucho y estamos solucionándoles muchos de sus grandes problemas y es lo que nos hace, pues eso, que nos vean de otra manera y que al final nos contrate, que es lo que nos interesa Claro. de todo esto. Y ahí habría que ver un poco dónde está, dependiendo de tu nicho, a ver dónde está tu cliente, ¿no? Porque no todas las redes son buenas, pero ahí es cierto que dependiendo del tipo de contenido, hay unas que funcionan mejor que otras, ¿no? Claro, Claro. no, a ver, al final el tema del contenido, cada red funciona de una manera. O sea, no es lo mismo la forma que tienes de publicar en LinkedIn que la que tendrías en el antiguo Twitter, que la que tienes en TikTok, que la que tienes en YouTube, que la que tienes en Instagram, o sea, o en Ujú. Facebook si es que lo sigues usando. Entonces, cada red es de una manera, tiene una forma los algoritmos funcionan de una determinada manera y, y el alcance pues llega pues de la manera que llega. Nosotros Mm. estamos más metidos en LinkedIn porque al final nuestros clientes pues están en esta red social y la gente que entra pues entra normalmente a tener un conocimiento, ¿no? de ciertas cosas que pueden encontrarse y no es tanto una red más tipo hobby, ¿no? Como pueda ser TikTok o Instagram, que entras un poco para entretenerte, para ver unos cuantos vídeos haciendo el memo y poco más. Aquí entras con otra mentalidad. Pero también, bueno, y sin dejar sin olvidar. De todas maneras, es una cosa que tienes que estudiar, porque tampoco decimos LinkedIn, porque nosotros trabajamos más en LinkedIn, pero es cierto
que ahora mismo casi todas las empresas más relevantes probablemente estén en todas las redes sociales. Sí, Tampoco descartes que a lo mejor tu público está en Instagram o está, como decías tú, a lo mejor está en Facebook o está X o lo que era antes Twitter. Yo creo que ahí se ha sí. convertido en un poco directamente en una red Sí, para criticarse unos a otros, con lo cual ahí es un poco más, no sé realmente cómo funciona y porque tampoco tenemos unos recursos limitados y tenemos un tiempo limitado, con lo cual tampoco podemos estar en todas las redes. sí, pero mira, perdóname que te corte, pero justo al hilo de esto que estábamos contando y de cómo hablarle a tu audiencia, me ha venido a la cabeza el otro día que vi en TikTok un anuncio de Sony, de la peli esta nueva de Kraven, el cazador que estrenaron no sé si era una semana o, o dos, o se estrenaron, no sé, es una peli nueva, ¿no? Del universo este de Spider-Man. Y me hizo gracia el anuncio, ¿no? Porque era un POF, nos han censurado con un tono muy, pues eso, de los chavales de 15, 16, 17, 18 años que están en TikTok metidos viendo vídeos chorra, ¿no? Y movidas de estas. Y me hizo gracia, ¿no? Dijo, ¿ves? Esto está adaptado a cómo consumen estas personas el contenido con un lenguaje que es el que ellos utilizan. Y la verdad es que estaba muy bien hecho, ¿no? Y me llamó la atención cómo en esa plataforma, ese anuncio, sin embargo, seguramente si encontramos un anuncio en el anuncio de YouTube, el anuncio de YouTube, de hecho lo he visto, y es totalmente diferente. Entonces, en la adaptación esa es muchas veces lo que hace falta. Claro, sí, lo que pasa es que estás hablando de empresas que tienen recursos, unos recursos bestiales y y pueden estar. Pero bueno, que si lo hacen es porque saben que ese tipo de películas se tienen no van a hacer un anuncio en LinkedIn para una película de Marvel o Sí, pues sí, no tiene ningún sentido, pero probablemente lo que tú dices, pues en Instagram, en TikTok, en estas redes, pues tiene mucho más sentido que viene un poco al hilo de lo que, y además, como tú dices, tiene que estar tiene que tener el lenguaje, el formato, el tal, que un poco te pide esa red social, ¿no? Pero sí. bueno, son casos que sirve como ejemplo para decir cómo tienes que hacer las cosas. No vale la misma publicación para todas las redes, pero vale el ejemplo para decir, bueno, pues es que si mi público es gente joven, pues ¿a dónde me tengo que meter? Por donde está la gente joven viendo Claro. para que le salten mis anuncios, ¿no? Y por seguir avanzando, ¿qué más cosas podemos hacer? Porque hay muchas más cosas que se pueden hacer y no estamos hablando de dinero, ¿no? Estamos hablando bueno, de que por ejemplo, el tema de las colaboraciones, el tema de hacer cosas pues en colaboración con otros profesionales o intentar aparecer Sí, en en blogs, en entrevistas. podcasts, sí, al final, pues por ejemplo, esto que hacemos nosotros todos los viernes, al final es una colaboración que tenemos Mm. entre los dos, que al final ha surgido, pues eso, de conocernos y de tener cosas en común, ¿no? Pues surge y nos ponemos a hacerla. Pues este tipo de colaboraciones, tú tienes otras con otras personas que has conocido, yo también, con gente que conoces afín y que las haces y ya está. Y es una forma, pues al final, de llegar a la audiencia, tanto es la otra persona a tu audiencia como tú a la audiencia Claro, de la otra porque persona. aunque pudiéramos hacer lo mismo, como lo vamos a hacer de una forma seguramente distinta, ni tu audiencia no es la misma que la mía, no hay en eso no hay ningún problema. Muchas veces la gente no se presta a hacer este tipo de colaboraciones porque piensa que el que colabora contigo se va a llevar lo tuyo, Claro, nada más lejos de la realidad, porque tú tienes tu tipo de clientes, yo tengo mi tipo de clientes y no pasa nada. y Y al de final hecho, todo suma, incluso al contrario. claro, pero eso es un poco la mentalidad o la visión cortoplacista y la visión un poco sesgada de decir, no, no, lo mío es mío y yo no. Si, al final, cuanto más compartas, más vas a recibir. Y a Y más gente luego, vas a llegar, bueno, además.
Claro, efectivamente. Entonces, prestémonos a buscar este tipo de espacios de colaboración que siempre te van a dar algo más, porque además de alguna manera, bueno, pues va a cambiar un poco el tipo de publicaciones que hagas o el tipo de contenido que compartas, porque va a ir un poco enfocado bueno, va a aportar siempre algo más y no estamos hablando de oportunidades mm, que te estén costando dinero, no tiene ningún sentido, porque bueno, tampoco te vas a dirigir a gente que tenga, a que te, no sé, que tenga un podcast con millones de visualizaciones, porque salvo que tiene que ser una colaboración en la que las dos partes ganen, con lo Sí, que es cual un win to win, un obviamente. win-win, claro. Ahí, con lo cual, eso no. Pero bueno, gente que esté a tu nivel, si tú tienes X seguidores, juntarte, buscar a personas que tengan los mismos seguidores o un poquito más, pues eso sí que es viable, ¿no? Y en el momento que tú vayas desarrollando tu reputación y vayas haciendo esas colaboraciones, las oportunidades van a llegar porque más gente va a querer, gente que al principio vas a tener que ser tú el que busques esas colaboraciones, pero luego esas colaboraciones te van a llegar de una de una forma natural, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar ahí porque siempre es interesante el ampliar un poco el abanico de las oportunidades que te puedan surgir, por lo que decimos, porque estamos hablando de cosas que no te vayan a costar dinero. Si puedes pagar un aparecer en podcast o aparecer en tal, bueno, pues a lo mejor tiene es una inversión rara, en esos casos raramente ese tipo de inversión suele ser rentable porque tendría que ser no el que tenga muchos seguidores o muchas visualizaciones, a lo mejor el contenido que tú haces mm, puede ser relevante para esas personas. Y luego también hay mucho ego por medio, hay mucha gente que tiene muchos seguidores, muchas visualizaciones, pero luego a la hora de monetizar, nada de nada. Eso No, también también lo hemos nos lo visto, hemos encontrado, con lo cual obviamente. te puedes pensar que es que esa gente es la bomba y luego resulta que es que están peor que tú, con lo cual, bueno, pues eh, no tiene, tampoco nos volvamos locos poco a poco y darle, ¿no? Y bueno, y una cosa que, puesto ya que a mí me hace mucha gracia, pero Sí, que es el tema de que hay mucha gente que a lo mejor no publica no hace todo esto que estamos diciendo por el miedo a lo mejor al que dirán, ¿no? A ver si sí, reciben críticas, a ver si, sobre todo, incluso porque a lo mejor preguntan a la gente equivocada. Quiero decir, cuando normalmente pides consejo de alguna de estas cosas, los primeros que piensas es en tu propia familia. Y a lo mejor tu propia familia nunca van a ser tu cliente, con lo cual pueden pensar que lo que estás haciendo, pues, ¿por qué haces pues eso es una tontería, o eso no es serio, o eso no, o qué mal es, no sé. Probablemente vayan a ser con mucho cariño pero no van a ser las críticas adecuadas. Pero bueno, eh, hay una cosa que yo siempre he oído y estoy totalmente de acuerdo, que es que si no recibes críticas, es que no estás haciendo nada que sea relevante. no, y que aparte todo lo que es una crítica al final, siempre que no sea una crítica hecha desde el odio, es algo que debes mirarte, ¿no? Porque a lo mejor tú estás convencido de que lo que estás haciendo es perfecto, que el mensaje que estás transmitiendo es el más adecuado, es el ideal, y resulta que estás totalmente equivocado. Entonces, muchas veces ese tipo de baño de realidad es bastante importante, ¿no? Para cualquiera que se exponga. ¿Vale? Claro que si te expones es más fácil que te critiquen, pero también si no te expones vas a tener muy complicado que la gente te conozca y que la gente te recuerde y que la gente vaya a comprarte cuando necesite algo de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, al Claro, final, esto lo tienes que hacer o sí, y tienes que saber lidiar con, pues eso, con esas críticas o con esos pensamientos, sobre todo lo que como tú has comentado, el de la gente que te rodea, que a lo mejor no te entiendan. Esos son sobre todo los principales obstáculos muchas veces, lo que más te preocupa y lo que más
te impide dar ese salto final porque te falta esa seguridad, ¿no? Mucha seguridad, muchas veces la Mm. seguridad nos la da la gente de nuestro alrededor. Si la gente de nuestro alrededor no nos apoya lo suficiente, pues cuesta más todavía dar el paso. Entonces, pues Pero bueno, al esto final es es un normal. obstáculo que hay que salvar, porque eso nos ha pasado a todos, no todo el Claro. mundo. Lo normal es que cuando tienes un negocio, estás emprendiendo, o sea, no, lo normal no es que tu pareja o en tu familia haya una tradición de gente de negocios o de gente emprendedora. A lo mejor sí, si la hay, pues lo vas a tener mucho más sencillo. Si no la hay, pues bueno, es un obstáculo. Pero bueno. Y luego la otra parte que también tiene que ver un poco con el intentar, con el tema de las críticas, es eh, que tiene que ver con el síndrome del impostor, el famoso síndrome del impostor, de que siempre pensamos que si no estamos lo suficientemente preparados, que si no somos lo suficientemente buenos, que ya lo haré que cuando haga otro curso o haga tal, lo cual es un absoluto, absoluto error, porque para aportar valor no necesitas saberlo todo. Tienes que Mm. saber que lo hemos dicho al principio, tienes que saber de algo y enfocarte en eso porque eso que a ti te ha pasado muchas veces le va a servir a alguien que puede estar pasando por lo mismo y lo que vas a hacer con tu conocimiento es acortar el proceso, lo que a ti te costó superar, me invento, un año, pues a esa persona se lo puedes acortar mucho y eso es un gran valor. Y sobre todo porque una de las mayores fuentes de conocimiento es la experiencia. Así es. Conforme te vas metiendo en ello, vas a ir aprendiendo más cosas y eso va a reforzar tu confianza. Y si tú tienes confianza, vas a percibir que tienes autoridad y si tú percibes que tienes confianza y autoridad, lo vas a poder, lo vas a poder transmitir. Es lo que hay. Si tú no tienes esa seguridad, es difícil que tú transmitas seguridad a Sí, nadie. no, claro. Está claro. Al final es eso. Bueno, y yo creo que para terminar ya, ¿tú qué piensas como último consejo a la hora de construir autoridad para alguien que esté empezando o que crea que es imposible construirla? Muchas veces ocurre. Pues, a ver, pues sobre todo, bueno, lo primero es lo que hemos dicho de de intentar manejar esas críticas que pueden de alguna manera impedir que sigas, ¿no? Que al final tú lo que tienes que proporcionar, o sea, lo que estamos aquí de alguna manera es proporcionando un servicio. O sea, estás dando para recibir, entonces, bueno, eso es un poco en lo que yo me enfocaría, ¿no? Es importante dirigirte a quien te tienes que dirigir, a lo que todo el mundo habla del nicho, ¿no? Eh, si quieres ayudar y que quieres aportar valor. Eh, pero bueno, eso, eso es un poco en lo que yo me centraría, en decir, bueno, vamos a aportar, yo voy a ayudar a alguien o a ayudar a gente o a ayudar a lo que a quien, O sea, a quien sea. Eso lo que me va a proporcionar es no solamente una vía de negocio, sino que para poder tener ese negocio, lo primero que voy a hacer es eso, es con ese propósito de ayudar, bueno, pues voy a aportar valor, que no se trata de destacar, porque para destacar, probablemente publicando vídeos haciendo el tonto, lo vas a conseguir. Lo que tienes que hacer es aportar valor. Eh, bueno, y a partir de ahí, pues vas a construir tu autoridad y eso es lo que te va a llevar es a desarrollar un negocio que un poco es el motivo por el cual estamos aquí.
al final de lo que se trata es de crear, si estás en esto, es porque, bueno, es tu medio de vida, ¿no? Y es un Sí. poco en lo que yo bueno, en lo que yo me centraría, básicamente. Sí, no, al final yo creo que se trata pues eso, de construir la autoridad con el propósito de ayudar y de aportar valor a la gente, no solo de aparentar o de destacar. Mm. Y al final si te enfocas pues eso, en cómo vas a impactar y qué repercusión va a tener eso que tú hagas en esas personas, pues va a ser lo que al final acabe dándote esa autoridad, ¿no? La Sí, te va a autoridad no se venir. busca, la autoridad se consigue al final a base Claro, del trabajo. efectivamente, se va a construir se va a construir de una forma natural. Bueno, al final, yo creo que en esta media hora, un poco más, hemos dado una especie de hoja de ruta con cuatro cosas que tienes que hacer si verdaderamente quieres construir, sobre todo destacando la importancia que tiene y cómo puedes hacer para construirla. Y, y bueno, pico pala y ya Ya está, está. no hay otra, no hay otra. Así es. Bueno, Leopoldo, pues Pues nada, ya está, pues por hoy, ¿no? sí, muchas gracias por la invitación y nada, a todos Nada. los que nos han acompañado, los que nos acompañaron a lo largo de los días, pues nos vemos la semana que viene con otro episodio más y nada, pasar un gran día. Muy bien. Gracias a ti, Tony. Nos vemos.